Hola amigos, bienvenidos al canal Antonio Maeso. Hoy tenemos en el banco de pruebas nada menos que la Yamaha Tracer 9, la Tracer 9 en versión GT Plus. Una máquina rutera, una máquina de última tecnología de Yamaha, equipada con suspensión electrónica, control de crucero, quick shifter y demás. Yamaha anuncia 119 caballos para esta moto y 9,5 kilogramos metros de par. Así que vamos a hacer el ensayo, vamos a ver la curva de potencia y la vamos a analizar. Ponemos en marcha. Muy bien, pues ya tenemos la moto caliente, así que vamos a proceder al ensayo. Vamos allá, 1, 2 y 3. Pues ahí tenemos la gráfica y ahora vamos a pasar a analizar los datos. Bueno, pues fijaros lo que tenemos aquí, la curva de potencia de este motor CP3 de Yamaha montado en la Yamaha Tracer 9 GT Plus, que por extensión es el mismo motor que monta la MT-09 normal SP y la Tracer 9, la GT normal y la GT Plus, que es esta que tenemos aquí subida ahora mismo al banco de pruebas. Bien, pues los valores que nos ha entregado al banco, valores máximos, han sido 113 caballos de potencia a 9.600 revoluciones y 9,9 kilogramos metros de par. Y una velocidad punta de 241 kilómetros por hora en sexta corte de encendido. Así que bueno, pues son unos valores cercanos a los 119 que dice Yamaha, una moto que tiene pocos kilómetros, 1800 kilómetros, con lo cual es probable que haya todavía 3 o 4 kilómetros por hora caballos de potencia que se encuentren cuando el motor termine de, bueno, pues hacer su rodaje completo. Que en un motor de 4 tiempos de por lo menos de esta marca, yo que tengo mucha experiencia en los motores de carrera, no, en motores de calles, pero preparados para carreras, he medido muchísimas veces los de Yamaha en versión de 1000, todas las R1 con las que he competido. Y cuando pasan de unos 7 u 8000 kilómetros, cuanto más potencia dan, cuando se acercan más bien a los 10.000. Así que es un rodaje largo el que tienen estos motores. Rodaje largo, digo, en el sentido de obtener la máxima potencia, ¿no? Así que 113 caballos está muy bien, 9,9, un par muy alto de esta moto. Y vamos a ver ahora las curvas de potencia. Tenemos en principio la curva de potencia que, bueno, pues como veis es súper lineal. Incluso hay un momento que tiene aquí una subida, que este momento son 7000 revoluciones, pues aquí parece que se eleva un poco más y luego vuelve a coger el gradiente prácticamente que llevaba antes de llegar a las 7. Y nada, se estira y se convierte en una curva bastante plana a partir de 8500. A partir de 8500 estira muy plano, hasta corte encendido que lo tiene a 10.200. Con lo cual es una moto que, bueno, que en principio no interesa pasarla de esas 8 o 9.000 vueltas. Un motor que si cambias a 8 o 9, si es que quieres ir muy rápido, pues bueno, pues ya estás aprovechando el máximo. Irte más allá en revoluciones
quizás no sería necesario. Ya digo, corte encendido a 10.200 revoluciones. O sea que una curva de potencia magnífica de este motor de 3 cilindros de Yamaha, que suena muy bien arriba, que fluye muy bien arriba. Y si vemos la curva de par, en este caso seleccionamos, pues vemos cómo está llenísimo. Porque si bien es verdad que tenemos el par máximo a 7.000 revoluciones, aquí tenemos el punto, esos 9,9 kilogramos metro a 7.000 revoluciones, pues sí que es verdad que prácticamente desde el inicio, es decir, desde 3.000 revoluciones, te está dando ya 8 kilogramos metro de par, lo cual es fantástico, fantástico, porque es una moto que prácticamente desde que le abre el gas en cualquier marcha te está dando un empuje y está utilizando, pues eso, la máxima eficiencia en cuanto a combustión del motor, transformada en ese par, ¿no? Que luego, pues sí, tiene su pico aquí a 7.000 vueltas y que lo mantiene empujando muy bien hasta prácticamente el corte. Entonces esta curva de par es absolutamente magnífica para un motor de explosión, sobre todo con el rango de revoluciones que, fijaros, desde 3.000 hasta 10.000 revoluciones. Es que 10.000 revoluciones a corte encendido está dando prácticamente los 8 kilogramos metro, que es lo mismo que te está dando a 3. Absolutamente fantástico. Un rango de revoluciones amplísimo. Y habla bien, muy bien, de esta maravilla que es este motor CP3 de Yamaha. Así que, bueno, pues estos son los datos muy interesantes. 113 caballos, 9.600, 9,9 a 7.000 vueltas kilogramos metro de par. Y 241 kilómetros por hora de velocidad punta, que es obviamente más que suficiente. Y que bueno, es la que alcanzaría si la moto en sexta pues se pudiera llevar a corte de encendido. Así que esta es la gráfica de este motor CP3, que ya digo, vale, es extrapolable a cualquiera de las máquinas de Yamaha que lo utilizan. Aquí queda esta prueba, gracias como siempre por estar ahí, y más pruebas en banco de potencia en la lista correspondiente de mi canal, y más pruebas de motos también en las videopruebas que podéis encontrar también de esta, en concreto Yamaha Tracer 9 GT+. Hasta pronto.